¿Quién es la jefa de la trama de Ábalos, Koldo y Aldama? ¿Dónde sitúa la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la jefa? ¿Con quién mantenía una estrecha relación? ¿Qué negocios mantenía con los miembros de la organización? ¿Aparece grabada en las conversaciones de la UCO? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es la jefa? La jefa, nombre en clave que aparece en las conversaciones de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y en el último informe remitido a la Audiencia Nacional, y que hará posible la imputación de José Luis Ábalos. La jefa es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro. El gobierno ha mantenido en secreto durante todo este tiempo qué es lo que realmente ocurrió con aquella visita, en aquella noche de la visita de Delcy. ¿A qué vino realmente la vicepresidenta de Maduro? ¿Qué traía aquella noche en Barajas? ¿Sabía el presidente Sánchez de la llegada de Delcy Rodríguez? ¿Autorizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a su entonces ministro Ábalos reunirse con la vicepresidenta de Maduro en Barajas? Más de 4 años han permanecido ocultas estas preguntas, que en gran parte han sido desveladas en el último informe de la UCO, de la Guardia Civil. Y fue el propio Pedro Sánchez el que autorizó esa visita. Visita en aquel momento, y en este, ilegal, no permitida, de Delcy Rodríguez a España, la noche del 20 de enero del año 2020. Así consta en el informe policial. Sánchez conoció la visita de Delcy 4 días antes de que saliera el avión de Caracas. ¿Por qué lo sabemos? Porque José Luis Ábalos envió a su asesor, Koldo García, una captura de la conversación que había mantenido con Pedro Sánchez, concretamente a las 11:07 de la noche del día 16 del año 2020. Ábalos le escribió a Sánchez: la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas, le seguía diciendo Ábalos a Sánchez, ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda. El presidente del gobierno respondió a aquel mensaje con un escueto bien. Una conversación que tuvo lugar 4 días antes de la llegada de Delcy Rodríguez. Se nos negó, se nos dijo que no se sabía nada de la visita, que fue improvisada, que no se conocía, que se intentó incluso abortar, que no llegara. Nada de aquello fue verdad. En el último Consejo de Ministros le preguntamos por ello a la ministra portavoz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Tras el último informe de la UCO que conocimos la pasada semana, al que usted ha hecho referencia, digo, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como ejemplo en otros casos, como el caso de Begoña Gómez, se desprende que el gobierno conocía 4 días antes la llegada de la vicepresidenta de Maduro, de Delcy Rodríguez. ¿Por qué no se contó en aquel momento la realidad? ¿Por qué no se aplicó lo de la transparencia, la contundencia y la colaboración en ese momento? Muchas gracias. Bueno, yo lo que les puedo trasladar es cómo actuó el Gobierno ante esa visita que no se realizó por parte de la señora Delcy Rodríguez. En cuanto el Gobierno de España tuvo conocimiento de esa causa individual o de esa sanción individual, es el término más correcto, se imposibilitó y se impidió esa visita.
la visita que no se realizó. Y a día de hoy lo siguen negando. El viaje no se realizó. Quieren negar lo evidente. El viaje, con independencia de que fuera un viaje oficial o no. Pero ese viaje, la noche del 20 de enero del año 2020, sí se realizó. De hecho, allí estaban aquella noche durante varias horas José Luis Ábalos y Koldo García y Víctor de Aldama y el comandante de la Guardia Civil, que viaje oficial estuvo preparándolo y se realizó. El comandante de la Guardia Civil también detenido. Después de enviarle a Ábalos el pantallazo de su conversación con el presidente del gobierno, a Koldo García, Koldo le escribe a Ábalos diciendo: «¿Cuánto te quiero?». ¿Por qué era tan importante para Koldo que Delcy Rodríguez viniera a España? Y en aquel momento, la UCO, en su informe, le dice al juez que de esta forma se aprecia cómo obtuvo el beneplácito del presidente del gobierno de España de esa visita y aquel día de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Y todo esto fue negado por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y desde que estalló el caso en el año 2020. De hecho, le preguntaron en aquel momento, un mes después, en febrero de 2020, al propio Pedro Sánchez en una sesión de control en el Senado, cuando le preguntaba entonces el portavoz del Senado, Javier Maroto. Vamos a ver, señor Maroto. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? ¿Dónde está el reproche?, se preguntaba entonces el presidente del gobierno. Nada que ver con lo investigado y relatado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y apoyado por la Fiscalía Anticorrupción. Y después de aquellos mensajes y el beneplácito de Sánchez, Koldo se puso a preparar la visita de Delcy Rodríguez. Trámites ordinarios que se activaron con la visita como la de cualquier autoridad extranjera, a pesar de que tenía prohibida su entrada en territorio europeo. Para organizarlo todo, el asesor de Ábalos se puso en contacto el 19 de enero, el día de antes del vuelo, con Rafael Pérez, entonces jefe de gabinete del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, y actual secretario de Estado de Seguridad. La UCO revela también que Delcy Rodríguez no solo tenía previsto llegar a Barajas, sino permanecer varios días en Madrid y mantener varios encuentros. Entre ellos, una cena con varios ministros. La Guardia Civil ha tenido acceso a la agenda de ese día, que Víctor de Aldama, el comisionista y uno de los cabecillas de la misma, trasladó a las autoridades venezolanas. En esa agenda, el comisionista escribe literalmente: cena en un restaurante cerrado para nosotros, con todos los M con mayúsculas. Y viene también el M de Sanidad. Es decir, varios ministros se iban a reunir, estaba todo listo, estaba todo previsto y todo organizado por Víctor de Aldama, el comisionista y uno de los cerebros de la trama que, según desvela también el informe de la Guardia Civil, negoció directamente con Delcy Rodríguez la compra
de 104 barras de oro venezolano, por un valor de más de 62 millones de euros. En el ordenador personal de Aldama, la UCO encontraba ese contrato con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, donde se ofrecían esas 104 barras de oro a Bancasa Sociedad Anónima. Contrato cerrado el 27 de diciembre del año 2019 y la entrega se estipulaba para enero de 2020. En las conversaciones intervenidas entre Delcy y Aldama, hay una fechada el 29 de diciembre de 2019 en la que Aldama le comenta a Delcy: no te dije, es lo amarillo, ya está todo listo y el jueves salen para allá los 350. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apunta que se está refiriendo Aldama a oro, identificado como amarillo. Y esta es la fotografía sonora de la intensa semana política. Yo no tengo ningún temor a nada. Es decir, el señor Ábalos tendrá que defenderse como le corresponde en los tribunales, si es que al final es investigado, y ya está. Bueno, nosotros no tenemos ningún temor. Pues hay visos que apuntan a una posible financiación irregular, y esto es lo que queremos que se investigue por parte de los tribunales. Lo razonable sería que el señor Cerdán, el señor Ábalos o el señor Sánchez dieran explicaciones y contaran qué sucedía. Y como eso, pues a la vista está de que no va a suceder, tendrán que ser los tribunales los que lo investiguen. A mí me indigna profundamente que mientras algunas estábamos intentando meter la congelación de los precios del alquiler en el escudo social, había gente de su gobierno metiendo la mano en la caja. Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la justicia es ponerle 2 querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delcy, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el Uno. No todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Dado que el fiscal general es una persona aforada, lo que desde el Gobierno decimos es máximo respeto a esa investigación judicial que se está produciendo. Y también al fiscal, que todo lo que ha hecho ha sido contar la verdad y desmentir un bulo. Pone a la institución en una situación tan comprometida y tan delicada que lo que debiera hacer el fiscal general del Estado es hacer una seria reflexión y asumir la responsabilidad que le corresponde como jefe de la Fiscalía General y decidir dejar el cargo por no arrastrar a la institución que representa. Lo que corresponde es que el fiscal general del Estado dimita. No puede seguir ni un minuto más al frente de la Fiscalía y comprometiendo el funcionamiento de la Fiscalía en nuestro sistema judicial. Bueno, lo que sí le digo es que tenemos plena confianza en el fiscal general del Estado en su inocencia, porque es curioso, ¿no?, que un delincuente confeso, ya no es presunto, sino delincuente confeso, diga unos bulos y se tenga que desmienten los bulos de Fiscalía y se tenga que defender de las mentiras. Bueno, pues es curioso, ¿no? Es muy curioso, y lo que le digo, plena confianza en el fiscal general del Estado, y se demostrará su inocencia. Estamos hablando de un delito que puede suponer no solo perder la condición de fiscal general de Estado, sino perder la carrera. Y es un delito, además, que si se demostrara, que esto es muy difícil de demostrar estas cosas, pero para eso están las investigaciones, es realmente afrentoso para un fiscal. Estamos hablando de una persona, la perjudicada por todo esto, ligada a una rival política del gobierno que le nombra. Dice, hombre, que este es un modelo, digamos, bananero de fiscalía, y yo no quiero esos modelos bananeros. En vez de presentar su dimisión irrevocable, lo que ha dicho es que se va a quedar, que va a seguir, que va a proseguir, que va a insistir, y como comprenderán, en este momento tenemos un problema dentro del Estado de Derecho en nuestro país de primer nivel.
y es que el fiscal general del Estado es el ministro número 23 del Gobierno y el Gobierno no quiere utilizar las prerrogativas del Ministerio Fiscal, del Estatuto del Ministerio Fiscal, para cesarle por incumplimientos graves. La imputación por primera vez en la historia de nuestro país de un fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo y por un delito de revelación de secretos. Las investigaciones de la Guardia Civil y de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía sobre el caso Koldo, el caso Delsi, la trama de Ábalos a las puertas de su imputación en el Tribunal Supremo. De la intrahistoria de todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.